Suelos que Producen, el podcast de Raúl Zapata. El espacio donde la ciencia del suelo se convierte en el mejor aliado de tu cosecha. Sígueme. Esta charla la voy a dar sobre el diagnóstico químico de la fertilidad del suelo y cómo se interpretan los análisis del suelo. Mi nombre es Raúl Zapata, tengo una maestría y tengo un doctorado en ciencia del suelo, un pregrado en química y en agronomía. También fui docente durante más de 53 años en las universidades de Colombia y Venezuela. Fui presidente de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo y durante el tiempo que fui presidente desarrollé conjuntamente con el doctor Francisco Silva un programa que se llama CALS, Control Analítico del Laboratorio de Suelos. También entonces en esos años de docencia fui director de laboratorio, colaboré en desarrollo de metodología de investigación, calibración, todos esos temas. Lo que quiero decirles con esta presentación corta de mi hoja de vida es sencillamente es que tengo suficiente base teórica y científica para respaldar todo lo que les voy a decir en esta charla. En esta conferencia entonces quiero hablar de tres temas. La fundamentación teórica en que se avanzan los análisis de suelo para interpretar fertilidad. Segundo, dos temas muy importantes que se han olvidado, que es la correlación y la calibración de métodos de análisis de suelos. Y al final voy a hablar entonces de lo que es unos ejemplos de la interpretación de los análisis de suelo. La capacidad de suministrar nutrientes que tiene el suelo es lo que llamamos diagnóstico cuando sometemos ese suelo a una extracción química. Y nos da unos índices, pero esos índices se han confundido. Dos personas que trabajaron durante la década del 70 sobre correlación y calibración, así se llaman sus artículos sobre métodos químicos para evaluar la fertilidad del suelo, el doctor Kate y Nelson de la Universidad de Carolina del Norte, dicen lo siguiente: los métodos químicos para evaluar la fertilidad del suelo no miden la cantidad en kilogramos de nutrientes en el suelo, ni partes por millón, ni centimoles, ni miliequivalentes por 100 gramos. Lo que son unos índices para interpretar la probabilidad de respuesta. Es fundamental eso, que lo tengamos claro durante toda la charla, que los resultados que da el análisis de suelo son índices, no cantidades. Eso está respaldado también por esa institución, California Plant Health, de los Estados Unidos. Ellos dicen, en el sentido estricto, el análisis de suelo es un índice relacionado con la cantidad de nutrientes que está presente en el suelo y que se correlaciona con la probabilidad de respuesta. O sea que cuando yo digo disponible, realmente lo que estoy es hablando de la posibilidad de que si aplico fertilizante haya o no respuesta y qué probabilidad hay que ocurra esto. Cuando yo digo entonces que la cantidad es muy alta, no me estoy refiriendo a cantidad que a veces uno utiliza erróneamente la palabra, lo que me estoy refiriendo es a un índice. O puede ser también cantidad, o sea, la cantidad de probabilidad de respuesta a la aplicación de esa enmienda o ese fertilizante del suelo. Y cuando yo digo que es muy baja, sencillamente es que la probabilidad de respuesta o el valor, para darle un término a eso, donde yo tengo la probabilidad de respuesta es muy baja, es porque el contenido en el suelo es muy alto y que como el elemento no es deficiente, si yo lo aplico, no se va, esa deficiencia que hay no se va a corregir porque ya realmente no existe. ¿Qué hacen los métodos químicos? Los métodos químicos en el suelo lo que hacen sencillamente, los componentes de la solución extractora reaccionan con los componentes del suelo. ¿Qué hacen entonces? Complejan, disuelven, desabsorben, intercambian, hidrolizan, absorben, desabsorben. Pero no hay selectividad en la reacción. Eso es una confusión que se tiene con los métodos. Dicen que Olsen es para suelos alcalinos y que Bray es para suelos ácidos. Pero mire, el flúor del del Bray, el flúor reacciona con el aluminio que está ligado al hierro y lo libera. Entonces yo lo extraigo, lo cuantifico. Lo mismo que el hierro está ligado al fósforo, lo complejo con el fluoruro, libero el fósforo y lo cuantifico. Lo mismo, el flúor puede reaccionar con el calcio,
que puede estar ligado al fósforo y libera el fósforo y yo lo cuantifico. Lo mismo el Olsen. El Olsen es alcalino, entonces hidroliza el hierro, hidroliza el aluminio, suelta el fósforo, lo filtro o lo separo y lo cuantifico. De manera que saquemos de la cabeza esa idea que se ha ido pregonando, que los métodos químicos tienen selectividad. No, ellos extraen y esa es la función, y con esa función es que uno los utiliza cuando hace los análisis de suelo. De manera que hablar de disponibilidad queda muy difícil, porque como yo resto alto de bajo, eso no me da una cantidad. Sencillamente digo que es alto o digo que es bajo, me estoy refiriendo a la probabilidad de respuesta. Voy a dar unos ejemplos para que miremos con claridad esto que acabo de decir. Tomo esta información del manual de interpretación de los resultados de análisis de suelo, de un manual que publicaron en El Salvador. El análisis de suelo, en este caso, dice que tiene 12 partes por millón y que van a sembrar en ese tablón 4.000 plantas. Para producir 15 o 20 quintales por manzana de café, se necesitan 20 partes por millón. Entonces tengo dos datos. En el suelo hay 12 y necesito 20. Entonces inmediatamente hacen este cálculo. Necesidades de fertilizante es 20 menos 12 me da 8. Va a producir 20 quintales de café oro por manzana. Entonces, ¿qué inmediatamente piensa? Pues sencillamente yo aplico al suelo 8 para pasar de 12 a 20 y ya resuelve el problema. Después se hacen unos cálculos para llevar esas partes por millón, esos 8 partes por millón, lo llevan a una fórmula cualquiera que ellos tienen. Entonces, en este caso, utilizan un 16-20-0 y esas 8 partes por millón las llevan entonces a necesitar 1.15 onzas por planta. Eso es lo que deberían entonces aplicar para corregir. Pero ¿qué están haciendo ellos? ¿O qué están haciendo este ejemplo? Es que si yo divido 8 que necesito y 8 que aplico, la eficiencia de la fertilización me dice que es 1, pero eso no es cierto. Vamos a mostrarlo. Hago una incubación. Pongo un suelo en distintos materos. Y en este caso voy a usar un andisol y voy a usar un alfisol. Pongo desde 0 a 400 partes por millón con un fertilizante soluble, con superfosfato triple, digamos. Lo mismo hago con el alfisol. Lo dejo un tiempo en incubación, seco el suelo, paro la incubación y hago la extracción, un método químico cualquiera, extraigo. Y eso entonces, para cada suelo y para cada dosis, me extrae cantidades distintas. Y eso está representado entonces en esta gráfica. Vemos entonces que el alfisol tiene una pendiente menor cuando yo grafico partes por millón aplicadas con partes por millón extraídas. ¿Ves? La pendiente. Y el andisol tiene una pendiente más baja. Eso está relacionado a la génesis de esos dos suelos. El alfisol tiene menos capacidad de fijación que el andisol. Pero si hago ese ejercicio de que necesito 8 y para pasar de 12 a 20, yo tengo que aplicar al alfisol 130 partes por millón como fertilizante. Y para el andisol tengo que aplicar 150 partes por millón. Si yo hago ese cociente, 8 que necesito y 130 que debo aplicar, eso me da un 6% para el alfisol y me da un 5% para el andisol. Bueno, eso está de acuerdo con la reactividad de los dos suelos que tienen distinta capacidad de fijación, mucho más la fijación del andisol. Pero mire entonces que ahí estoy cometiendo un error. Primero, suponer que la eficiencia, como hice el ejemplo, era del 100%. En este caso no, en este caso era del 100%. Sencillamente para llegar de 12 a 20 yo necesito cantidades diferentes dependiendo del suelo y dependiendo también del fertilizante que utilicé, porque utilicé una fuente muy soluble que apliqué al suelo. De manera que si eso lo llevo yo a las dosis del fertilizante que recomendaron ahí en la publicación, ellos decían que se necesitaba 1.15 onzas del fertilizante por planta y realmente lo que necesitaban para el alfisol son 18.5 y para el andisol necesitaban
21.5, algo más. Bueno, ese ejemplo entonces que tomé de El Salvador, pero mire este ejemplo que tomo de una revista española, también hace lo mismo. El abonado es igual a los requerimientos del cultivo menos lo que aporta el suelo. Mire lo que aporta el suelo, y dijimos que eso no son kilogramos, eso son sencillamente un índice. Entonces están restando a un requerimiento de cultivo, le están restando un índice. Y al final entonces calculan cuál sería la dosis de abonado en base a ese supuesto de cantidad extraída por el suelo. Otro ejemplo que tomé de este libro, Cálculos básicos para fertirrigar, dice, la dosis de fertilización es la dosis requerida menos lo que aporta en el suelo. Dividido, en este caso se utilizaron un coeficiente de eficiencia del fertilizante que están aplicando. Hacen este ejemplo, dicen que necesitan 70 partes por millón, en el análisis de suelos de 25, y en este caso suponen que la eficiencia de fertilización es del 25%. Eso les da entonces 235 kilogramos de superfosfato triple por hectárea. Otro ejemplo de España, dice la dosis de fertilización es igual a lo extraído por el cultivo menos los aportados por el suelo. O sea, siguen con ese cuento de que el resultado de análisis de suelo es cantidad. Y realmente, como lo dijeron los investigadores que yo les mencioné inicialmente, eso era un índice de alto, de medio o de bajo. Pero una de las situaciones que también es preocupante es la fertilización orgánica. ¿Qué hace la fertilización orgánica? Que está peleada con la fertilización química, que no quiere para nada. Pero ¿qué es lo que hace? Utiliza los análisis de suelos con fertilizantes inorgánicos para dar recomendaciones de fertilización orgánica. Eso está desfasado, eso no tiene lógica entonces. ¿Por qué? Porque vimos en el ejemplo que yo les acabo de poner, la extracción la hice con un fertilizante que apliqué soluble. Y están utilizando ese nivel crítico o ese nivel, o ese resultado, esa cantidad que va a análisis de suelo para hacer la recomendación de fertilización. Y miren, la Universidad de Utah hace este ejemplo y pone esta ecuación. La necesidad de fertilización es X, en este caso libras de nutriente que dio análisis de suelo. ¿Con qué fertilizante soluble se hizo ese análisis de suelo? Y van a aplicar un fertilizante recomendado para la fertilización orgánica, y miren el ejemplo que pone. Van a utilizar harina de hueso para llevar el suelo a 2 partes, o reponer al suelo, o llevarle al suelo a 2 partes por millón, en este caso 2 libras de fósforo por cada 100.000 pies de suelo, utilizando harina de hueso. Pero hicieron la gráfica, cantidad extraída contra dosis de hueso aplicada, no. Sencillamente tomaron eso. De manera que miren los errores que está llevando el hecho de que el análisis del suelo da cantidad. Pero detrás de eso también hay una correlación que la voy a mostrar enseguida, donde realmente la extracción tiene que estar relacionada con la dosis, pero con la fuente. Y si yo quiero hacer esto correctamente dentro de la fertilización orgánica, tuve que haber hecho un extractante con la dosis de hueso para poder entonces hacer una recomendación correcta. Bueno, hasta ahí entonces ejemplos tanto de América como de España, donde realmente se está usando mal el concepto de que el análisis de suelo está hablando de cantidad. Recuerde, y lo voy a explicar ya con teoría, que estamos hablando es de niveles alto, medio, bajo, relacionado a la probabilidad de respuesta. ¿Cómo se hace el diagnóstico químico de la fertilidad del suelo? O sea, ¿cómo se evalúa la fertilidad del suelo desde el punto de vista químico? Básicamente hay 3 conceptos. El nivel de suficiencia, la acumulación y mantenimiento de niveles de fertilidad y la famosa proporción, la relación calcio, magnesio y potasio. Me da risa porque voy a explicar por qué no creo en eso. ¿Qué es el nivel de suficiencia? Dice, existen niveles definibles de nutrientes individuales en el suelo por debajo de los cuales responderá a la aplicación y por encima de los cuales no habrá respuesta. O sea, es el nivel de suficiencia, por eso es que yo hablo de alto, de medio y de bajo. La acumulación y el mantenimiento de la fertilidad. Hay muchos
extensionistas que lo que hacen es sencillamente llevar el suelo a un nivel de fertilidad y devolverle al suelo lo que extrae, sencillamente, mantenerlos en un alto nivel de fertilización y devolver lo que se extrae. Al final, cuando interprete los análisis de suelo, le voy a mostrar cómo se hace ese procedimiento. Y la famosa relación calcio-magnesio-potasio. Les digo famosa porque en todas partes aparece, los resultados de análisis de suelo aparecen barras, tortas, proporción, cantidad de cosas. ¿De dónde viene eso? Eso viene por allá de la década del 40, inclusive, uno si pone a remontar, todavía se hablaba de esa relación calcio-magnesio-potasio. De ahí entonces, en la Universidad de Illinois, un investigador dijo que la relación ideal calcio-magnesio-potasio dio unos valores. Y de ahí se ha venido. Pero a partir de la década del 70 y a finales del 70 y principios del 80, varios investigadores demostraron que no hay una relación entre la saturación o la relación de bases y los rendimientos del cultivo. Eso sencillamente funciona es con el nivel de suficiencia. Entonces, que en la práctica es imposible también hacerlo. Voy a explicar un poco sobre eso. ¿Cómo se determina calcio, magnesio, potasio con acetato de amonio? Entonces, el amonio, yo tengo que ponerlo en una concentración muy alta, 1 normal, 1 molar, para poder entonces vencer el efecto de valencia, porque un monovalente va a reemplazar en el complejo de cambio a un divalente. Entonces, ahí el efecto concentración vence el efecto valencia. Tanto así que si ustedes disminuyen de 1 molar, ponen 0.1 molar, la relación es completamente distinta. Entonces, dense cuenta que esa relación es artificiosa, depende de cómo usted maneja la extracción. Por otro lado, estoy suponiendo que los suelos tienen una sola arcilla y tienen una sola capacidad de retención, o sea, no te retienen específicamente el calcio o el magnesio. Por ejemplo, en el caso de los suelos 2-1, que el potasio puede meterse entre láminas y quedar retenido y no quedar extraído, y ahí puede haber potasio, y que puede estar disponible a medida que la hoja se vaya abriendo. De manera que hay unas contradicciones. Hay muchos laboratorios que por comodidad determinan calcio y magnesio con acetato de amonio y utilizan la solución MELIS, donde están determinando fósforo y microelementos, y ahí entonces les queda potasio y lo determinan. A ese potasio le ponen el remoquete de intercambiable y con ese hacen cálculos. De manera que mire que han mezclado metodologías y todo. Bueno, pero partamos del supuesto que eso es cierto. Bueno, digamos que eso sí se cumple, la relación calcio-magnesio se cumple para determinado tipo de suelo. Pero digamos, ¿cómo hace usted para llevar un suelo de una relación a otra? Utilizando enmiendas. Y esas enmiendas tienen muy diferentes solubilidades. La caliza y la dolomita no reaccionan en el suelo si no hay acidez y el pH no es por debajo de 5,1 o de 5. Porque la cal no se disuelve, sino que reacciona con la acidez del suelo, entonces libera calcio y magnesio. Y si usted lo tiene entonces el suelo por pH de mayores de 5, usted aplica calcio y magnesio y no va a reaccionar. Entonces, ¿cómo va usted a cambiar esa proporción calcio y magnesio en el suelo con un material que no es insoluble? Pero digamos que no usa esas dos fuentes para calcio y magnesio, multiplica. Aplica yeso, aplica sulfato de magnesio y aplica sulfato de potasio. Y el suelo tiene que tener por encima de 5,5. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la insolubilidad del yeso no va a aportar calcio. El sulfato sí va a aportar, dependiendo, hay sulfatos de magnesio muy solubles y el sulfato de potasio es muy soluble. De manera que tratar químicamente de evaluar esa relación con el extractante o de resolverla o de llegar a un valor ideal con tres materiales que tienen distintas solubilidades, lo que muchas veces es que puede causar problemas de toxicidad por sales, como ha sucedido en unas investigaciones que he visto, he dirigido y he estudiado. Bueno, ¿a qué se refiere el nivel de suficiencia? El nivel de suficiencia se refiere sencillamente a que hay una condición en el suelo que limita el rendimiento, el famoso tonel ese con las duelas de distinta altura. Pero eso no se refiere necesariamente a los elementos nutritivos en el suelo, sino a cualquier factor limitante. Este ejemplo que tomé de café es bien diciente. Yo tengo 3 condiciones de sombrío.
una muy alta, una alta y una media. Y miramos entonces que la fertilización no responde o no tiene efecto sobre los rendimientos. ¿Por qué? Porque el factor limitante es la sombra. Usted tenga bajo contenido de elementos en el suelo alto, la planta va a funcionar sencillamente por la limitación de sombra que tiene el cultivo. ¿Eso cómo se expresa matemáticamente? Diciendo que Y es función del cultivo, del manejo, de la fuente que usted está aplicando en el suelo, del tipo de suelo o grupo de suelos y del clima. Es de manera que ya vemos entonces que los rendimientos están sometidos a esas variables y no podemos generalizar, como muchas veces sucede. Ahora, yo tengo que probar si ese fertilizante que estoy aplicando al suelo o esa enmienda que estoy aplicando al suelo, si corrige la deficiencia, yo tengo que encontrar un método químico que me muestre la relación entre dosis y lo extraído. Entonces, en ese caso, yo sí hablo de cantidad. Yo hablar de nivel es cuando hablé de calibración. Pero cuando estoy hablando de correlación, sí estoy hablando de cantidad. Porque ¿qué estoy diciendo? Que aplico una dosis de fertilización y extraigo algo. En este caso, por ejemplo, que le mostré el caso de fósforo de los suelos de El Salvador, del ejercicio de El Salvador, era que yo aplicaba las cantidades crecientes de partes por millón y si extraía. En este caso, si estoy hablando de la correlación, estoy hablando entonces de cantidades. Eso lo voy a explicar más adelante. Mire esta gráfica. Tengo 4 extractantes para una fuente. Veo entonces que el método C y el método D no extraen. Pues trae uno más que otro, pero no hay diferencia entre la dosis. El método B sí y el método A es mucho mejor. Entonces, por conveniencia, el método A sería el que mejor podría medir la cantidad extraída con la cantidad aplicada. Mire que estoy hablando ya de cantidad. En cuanto al extractante y al fertilizante, que es lo que yo hablaba entonces de cuando hablaba de la harina de hueso y el método químico en la fertilización orgánica. En este caso, mire que el fertilizante 1 y 2 realmente no aportan el elemento al suelo que estoy extrayendo, mientras que el fertilizante 3 sí aplica. Entonces mire que ahí tengo entonces que la correlación o la cantidad del elemento extraída con el método determinado si está en función de quién está aportando el nutriente al suelo. Esto está muy claro aquí en estas dos gráficas. Estoy utilizando sílice vítrea y estoy utilizando balastonita. Y mire que el acetato, el método del buffer de acetato para el sílice vítrea extrajo mejor que para el cloruro de calcio. De manera que mire que también hay cierta selectividad, no solamente en la fuente, en la dosis, sino también en la dosis, en la cantidad aplicada y también en el método utilizado. Entonces, miramos entonces que la correlación realmente se dice la cantidad del elemento que esté en el suelo que estoy extrayendo con el método químico determinado. Eso es lo que llamamos entonces correlación. Ahora, cuando yo relaciono la cantidad por el método químico y el rendimiento, ahí sí se me genera un índice, porque lo que encuentro entonces la probabilidad de respuesta que utilizando esa fuente para ese cultivo, para ese manejo, para ese grupo de suelos, para ese clima y para el extractante, sin haberlo cambiado, yo sí encuentro respuesta a través de el índice, perdón, de la cantidad que apliqué con el fertilizante determinado. Entonces, en la correlación hablo de cantidad y en la calibración hablo sobre el índice de respuesta. Miremos estas gráficas que tomé de una publicación de Cenicafé, que valga la propaganda de que prácticamente yo creo que es un grupo de investigación en Colombia que sigue calibrando y correlacionando métodos químicos para evaluar la disponibilidad de elementos nutricionales al café. La correlación que estoy mostrando acá es sencillamente que si yo aplico KCl al suelo, en este caso como K2O, K2O es aplicado con KCl, veo que si el suelo pasa de 0.12
a 0,40 y pico partes por millón. Entonces, estoy incrementando el contenido de potasio en el suelo. Y que si era deficiente, porque mire en la otra gráfica como yo aplico potasio y los rendimientos se van incrementando. ¿Eso a qué me lleva entonces? A esta gráfica, que es la calibración, donde yo relaciono la probabilidad de respuesta con la aplicación en el suelo. Entonces, si el análisis de suelo es bajo, la probabilidad de respuesta si yo aplico es muy alta. Si la cantidad en el suelo es muy alta, la probabilidad de respuesta va a ser muy baja. Entonces, ahí es donde yo me refiero, y a lo que ahí se ha referido Cata y Nelson y todos estos investigadores, en que realmente el análisis de suelo lo que está dando es un índice, no una cantidad. ¿Cómo usted logra realmente hacer una cantidad? Pues si hace una correlación con un fertilizante, con un extractante y con determinada fuente del elemento en el suelo. De manera que vuelvo y hago énfasis en la situación. Los análisis de suelo dicen que es alto, es medio y es baja. Únicamente están hablando entonces la probabilidad de respuesta, no la cantidad presente en el suelo, porque usted no estaba haciendo una correlación, sino que estaba haciendo una calibración. Eso lleva entonces a esto tan importante, cómo realmente hacer recomendaciones en base al análisis del suelo. ¿Cuál es el índice del análisis de suelo? Es que es bajo si está por debajo de 0,10, que es medio si está entre 0,10 y 20, y es alta si está entre 0,21 y 40. Ahora, ese bajo, ese medio y ese alto lleva a una dosis. Si es bajo, aplique 351, si es medio, 256, y si es alta, aplique 113. Pero mire que ahí está aplicando porque es alta. Pero ¿qué es lo que quiere? No va a encontrar probabilidad de respuesta, va a ser muy baja. ¿Pero por qué? Porque no quiere empobrecer al suelo, o sea, llevarlo a esa metodología de mantener el suelo con una fertilidad óptima para poder entonces mantener óptimos de producción en el suelo. De manera que, resumo hasta acá. La correlación sencillamente es encontrar la cantidad que yo aplico en el suelo a través de un extractante. Ahí sí puedo hablar de cantidad. Pero cuando hablo de índice, que es lo que dan los análisis de suelo, hablo de calibración, hablo de la probabilidad de respuesta a la fertilización. En resumen, entonces, yo tengo que el nivel de suficiencia se aplica si en el suelo hay deficiencia del elemento. Y ese rendimiento va a estar entonces relacionado con el cultivo, con el manejo, con la fuente. Es muy importante tener claro eso. Para un suelo, para un grupo de suelos y para un clima. Ahora, ¿qué es la correlación? La correlación es cuando yo hago una incubación, aplico una dosis creciente de un fertilizante que me corrija esa deficiencia y un extractante. Ahí sí hablo entonces de cantidades. Y la calibración es el pronóstico. Cuando yo digo que si el nivel es bajo, la probabilidad de respuesta es alta. De manera que hay que hacer claridad en esas dos situaciones. Bueno, yo he escrito estos dos libros que están a disposición de la gente. Pueden entrar al repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y pueden bajar estos dos libros. Análisis químico de suelos. En ese libro expongo toda la teoría química de cada extractante, o sea, tengo un fundamento teórico en base a las constantes de solubilidades, a energías de reacción, todo ese cuento de cómo funciona cada uno de los extractantes. Y en el otro método, en el otro libro, perdón, Evaluación Química de Fertilidad del Suelo, ahí está todo ese bagaje teórico, que ahí cuento todo lo que yo he investigado durante estos más de 50 años en lo que es el diagnóstico y el pronóstico de la fertilidad del suelo. Espero les haya interesado y les haya motivado esta charla.